Hola, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a la lectura de la Biblia. Nos vamos a enfocar en el Evangelio de Jesucristo según Lucas. Esto nos va a permitir tener un tiempo con el Señor y poder acercarnos a la verdad, a su palabra. Vamos a comenzar por Lucas capítulo 1. Continuamos con esta introducción del capítulo 1 y nos dice así: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Continuamos con el título Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Esto lo puedes encontrar en el capítulo 1 de Lucas y vamos a leer del versículo 5 al versículo 25, titulado Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministro sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto?
porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió, no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concebió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Amén, gloria a Dios. Aquí vamos a poder resaltar que se indica principalmente al padre de quien sería Juan el Bautista. Nos dice que era un cierto sacerdote llamado Zacarías. Aquí ya nos está diciendo que era sacerdote y se llamaba Zacarías. También nos dice que tenía una esposa que se llamaba Elizabeth. Vamos a poder encontrar también que nos resalta: ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Son características que, si nosotros podemos analizar un poco, Dios por algo los eligió, y entre estas características que Dios vio en ellos era que eran justos delante de Él. Y también aquí podemos resaltar que no tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. Cuando escuchamos la palabra estéril, vamos a poder relacionarlo con que médicamente no es posible que ella pudiera concebir un hijo. También nos dice un dato muy importante: ambos, tanto Zacarías como Elizabeth, eran de edad avanzada. Entonces, con estas dos variables, cuando nos dice que era estéril Elizabeth y que ambos eran de edad avanzada, podemos relacionarlo también con que ya sería imposible que ellos pudieran concebir un hijo, porque sería riesgoso, y siendo estéril sería imposible. También nos dice que mientras ejercía su ministro sacerdotal delante de Dios, él fue, de acuerdo a la costumbre de este sacerdocio, escogido para poder quemar incienso. Aquí también nos dice, y es importante resaltar, que toda la multitud del pueblo estaba orando. Es importante poder escuchar esto. Toda la multitud del pueblo estaba orando afuera del templo del Señor. Imagínense cuán poderosa es la oración de todo el pueblo en oración a la hora de que Zacarías iba a encender este incienso dentro del templo. También una cosa muy importante es que se le apareció un ángel
nos da detalles que fue este ángel en su aparición de pie a la derecha del altar del incienso, y que Zacarías, cuando ve al ángel, le da temor, nos dice la palabra, se turbó, se quedó como en shock, como actualmente lo decimos, se quedó sin palabras, no sabía qué hacer. Pero aquí también nos dice que el ángel les dice unas palabras de confianza para tratar de tranquilizarlo. No temas. Y también le dice su nombre. No temas, Zacarías. Aquí también nos habla de que Zacarías pidió poder concebir un hijo. Y fíjense qué tan importante. Le dice, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. ¡Qué gozo y qué fortuna para Zacarías! Le confirma, Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Nos está diciendo que Elizabeth va a tener un hijo. Esta es la confirmación de que Elizabeth ya va a quedar en su vientre concebido un bebé. Nos dice que tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán por el nacimiento de ¿quién? De Juan. También aquí es importante poder resaltar que nos dice, porque él será grande delante del Señor. Esto quiere decir que Dios le va a dar un puesto o le va a generar grandeza para regocijarse en el Señor. Algo muy importante es que Juan no va a beber ni vino ni licor. ¿Y qué pasará? Se llenará del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. No va a beber alcohol y además va a estar revestido del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. ¿Y qué nos dice? Que hará volver a muchos israelitas al Señor su Dios. Esto quiere decir que dentro del puesto que le va a dar Dios en la parte terrenal, Juan va a tener la capacidad o por alguna actividad va a poder hacer volver a personas a Dios nuestro Señor. Nos dice que Él irá delante del Señor en el Espíritu y poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos. ¡Qué hermoso! Aquí resaltamos que va a poder lograr volver los corazones de los padres a los hijos. Aquí nos habla de una reconciliación, de un amor. Y a los desobedientes, ¿quiénes son las personas desobedientes? Que no siguen los mandatos, que no siguen las reglas. Y nos dice que va a poder hacer a los desobedientes regresar a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, imagínense qué gran responsabilidad iba a tener Juan al que él iba a convertir a personas desobedientes, volverse a Dios nuestro Señor, y no solamente eso, sino que los iba a preparar para estar dispuestos. ¿Para quién? Para Dios. También aquí es importante resaltar que Zacarías dudó. Zacarías le hizo una pregunta que podría escucharse como incredulidad, porque le dice, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Él recuerda estas dos variables de que una persona de edad avanzada y también reconociendo de que su esposa es estéril es imposible. Entonces, fíjense lo que le responde el ángel.
yo soy Gabriel. ¿Quién era el ángel? El ángel Gabriel. Aquí también es una información importante. El ángel Gabriel fue el mensajero para este milagro que Dios iba a hacer en Zacarías y en Elizabeth. Nos dice que él es el ángel Gabriel, que está en la presencia de Dios y que fue enviado para anunciarle estas buenas nuevas, esta sorpresa, esta información, esta revelación, este gozo que iba a tener en su vida. Pero decepcionantemente, pues aquí fue que Zacarías no creyó, por lo cual ¿qué le quitaron? El habla. Se quedó mudo por su falta de fe y le dice que va a estar mudo hasta que acontezca lo que él ya le había afirmado. ¿Por qué? Porque no creyó en sus palabras, las cuales se van a cumplir de acuerdo a los tiempos perfectos de Dios. Aquí nos da una lección de vida a todos. Cuando Dios pone en nuestro corazón un deseo, un anhelo, y sobre todo nos pide a través de sus palabras, que la podemos encontrar en la Biblia, hagan mi voluntad, porque al final del camino tendrán un gozo, tendrán una victoria aún más grande de la que esperaban. Y cuando nosotros dudamos, ¿qué nos dice Dios? Si yo, que soy el Rey de Reyes, que soy el creador de todo el universo, te he prometido que te voy a dar esto, aquello, o que tendrás un resultado, ¿por qué no lo crees? ¿Por qué, si yo soy el que tiene el poder de hacerlo realidad? La victoria está ganada en Dios. ¿Por qué dudamos de Él? Y aquí nos dice que como lección, pues se le quitó el habla hasta que se cumpliera esto, porque era un hecho que se iba a cumplir. También nos dice que el pueblo que estaba en oración estaba en la espera y con extrañez, porque se estaba tardando Zacarías más de lo debido para quemar este incienso. Y por lo cual, cuando salió, les pareció un poco diferente que no pudiera hablar, y ellos se dieron cuenta por su actitud, por algo que él mostraba, que había tenido una visión dentro del templo. Y Zacarías solamente les pudo hablar por señas y permanecía mudo. ¿Por qué? Porque él no iba a poder hablar hasta que él tuviera ese servicio sacerdotal y concluyera. Ya cuando concluye ese servicio, regresa a casa, y después de los días que nos dice que Elizabeth, su mujer, concebió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Es muy importante esto que dice, porque aquí ya nos está confirmando que Elizabeth concibió. Elizabeth tuvo ese bebé que le prometió, por lo cual él se recluyó por 5 meses diciendo estas palabras. Y es muy importante que nosotros podamos entenderlas y poder rescatar que el Señor se dignó a mirarlo. El Señor escuchó sus oraciones, y viendo estas características de que ellos eran justos delante de Dios, pudo ver un corazón noble, y por algo Dios los eligió a ellos para poder ser los padres de Juan el Bautista, quien posteriormente sería el que bautizaría a muchísimas personas. ¿En nombre de quién? De Dios nuestro Señor en su divina Trinidad. Es maravilloso
porque también nos dice para quitar mi afrenta entre los hombres. Es muy importante que siempre tengamos una confianza plena en Dios, no en los hombres. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en un plano terrenal, que somos hombres creados a imagen y semejanza del Dios, somos seres imperfectos, que si bien nos conviene acercarnos a la palabra de Dios para poder tener esa edificación, esa sabiduría, para que por medio de su palabra tengamos una fe, no en el universo, sino en quien creó el universo, en ese Dios Padre Todopoderoso, que a través de la Biblia, a través de este libro que dejó para poder guiarnos, que nos los dejó para instrumentación de diferentes temas y ámbitos, cuando nos enfrentemos a la prueba, poder tener estas herramientas que dicen en todo este texto de la Biblia y estar preparados. Entonces, nosotros debemos tener una confianza plena en Dios, saber que nosotros en la oración que hacemos vamos a tener una respuesta de acuerdo a los planes perfectos de Dios. Y si tú en estos momentos estás pasando alguna dificultad, si en estos momentos estás recordando cuánto le has orado a Dios, cuánto le has pedido por algo, recuerda que Él sabe, que Él te conoce en tus pensamientos, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón. Él te hizo y Él sabe cómo tú te conduces. Por eso conduzcámonos por el bien, para que cuando Dios venga a generar milagros, vea nuestra bondad del corazón, vea esa pureza, vea que nosotros hemos tenido esa confianza de orar sin cesar a nuestro Dios Padre y pueda concedernos algún milagro de acuerdo a su voluntad y a sus planes perfectos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril. ¿Por qué? Porque tanto Zacarías como Elizabeth eran de edad avanzada y pronósticamente hablando, médicamente hablando, sería imposible que ellos pudieran concebir un bebé. Pero aquí nos da una gran lección Dios y nos recuerda que sus tiempos son perfectos para poder creer en Él. ¿Y qué pasó? Hizo el milagro de traerle un bebé a Elizabeth, y no cualquier bebé, un bebé que tenía promesa por los siglos de los siglos, el cual sería recordado. Imagínense qué bondad de Dios, qué regalo tan más grande le dio a Zacarías y a Elizabeth. Cuán gozoso Dios fue con ellos. ¿Por qué? Porque encontró en ellos que eran justos, que seguían los mandamientos y se conducían intachablemente, que tenían un corazón bueno. Y cuando nosotros vamos leyendo cada vez más la Biblia, nos podemos dar cuenta que en la Biblia siempre se nos va a invitar a ser mejores personas, mejor de lo que hemos sido ayer, que si bien somos seres humanos y podemos caer, podemos tropezar, pero cuando nosotros ya empezamos a conocer a Dios, tenemos esa necesidad de, a pesar de que hemos fallado, regresarnos a Él, porque sabemos que Él es la luz, la verdad, el camino que en nuestras vidas va a traer bendición, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, tenemos esa caja de herramientas que, como bien lo he dicho, nos va a ayudar a poder salir adelante, a poder conducirnos por un buen camino, y Dios, Rey de Reyes, nos va a dar esa victoria en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso gocémonos en leer su palabra, gocémonos en aprender qué es lo que nos está tratando de decir el Señor Dios a través de estos textos que se quedaron para guía de nuestra vida. Y concluimos con una breve oración. Padre Dios, sabemos que no somos perfectos, pero sabemos
que cuando nos inclinamos hacia ti, cuando nosotros te buscamos, siempre encontramos respuesta. Ayúdanos, Padre Dios, a conducirnos por el buen camino, a poder aceptar tus mandamientos, a poder aceptar conducirnos bien por la vida, ser hombres justos, hombres valientes en ti, Padre Dios, para que tu voluntad se haga en nosotros y que en nuestros caminos tú seas nuestro escudo y nos des la victoria. Que la gloria y la honra sea por siempre a ti, Padre Dios. Amén, amén y amén.